Bien, la herramienta que nos toca ver hoy es la herramienta Rotar, otra herramienta bastante importante dentro de lo que es SketchUp y una herramienta con la cual muchas veces eh, más de uno se confunde o no sabe cómo utilizarla de forma correcta y pierde demasiado tiempo al utilizarla. Ahora les voy a mostrar de qué es lo que hablo. Primero que nada, en mi teclado la herramienta rotar es la letra E, ¿sí? Yo invoco al comando con la letra E, que es rotar, ¿sí? Cuando ustedes ponen rotar, fíjense que aparece esta suerte de transportador. Este transportador tiene la particularidad de que cuando nosotros queremos rotar algo, queremos rotar un objeto, se pega, ¿sí? Detecta las caras que componen un objeto y se adhiere o se pega a las caras, ¿sí? Que componen un objeto. Nosotros podemos bloquear con Shift, si nosotros queremos, por ejemplo, ayudarnos con la geometría, esto lo podemos hacer. Nosotros podemos, por ejemplo, si queremos rotar en este sentido, en el sentido del eje verde, podría apretar Shift y si se fijan el cursor cambia a un color violeta y me permite, por ejemplo, que yo me desplace, ¿sí? Me desplace de esta figura y que yo siga teniendo guardada, por decirlo de alguna forma, pueda quedarme con esa posición que tiene el cursor, ¿sí? Para rotar en el sentido, ¿sí? Que tengo con esa cara. Yo podría entonces ahora con este transportador que tengo entonces bloqueado, venir aquí, por ejemplo, hacer un clic, ¿sí? Elegir ahora desde dónde quiero que empiece la rotación, o sea, elegir con qué ángulo quiero que empiece la rotación. Supónganse que quiero que empiece desde este ángulo, ¿sí? Desde este ángulo. Hago un clic ahí y empiezo a girar entonces o a rotar este objeto. Recuerden que media vuelta son 180 grados y una vuelta completa son 360 grados, ¿sí? Eso es así. Bien, entonces, nosotros apoyándonos en una cara de un objeto podemos orientar de alguna forma el transportador para establecer la rotación. Si yo lo pongo de esta forma y hago un clic acá y establezco un ángulo, por ejemplo, me pongo acá y empiezo a girar, esto rota de esta forma. Si me pongo aquí, hago un clic aquí y hago un clic aquí y establezco un ángulo, esto rota de esta forma. Y si me pongo acá arriba y hago un clic aquí y un clic aquí, esto rota entonces de esta forma, ¿sí? Ahora, les decía, más de una vez se les complica porque ustedes no tienen un lugar donde apoyarse y quieren producir una X rotación. Por ejemplo, supónganse que tengo unas líneas, ¿sí? Supónganse que tengo esto así. Yo tengo esto así y resulta que yo esto lo quiero rotar, o sea, en el sentido como si lo estuviéramos acá, o sea, como si estuviera acá, ¿sí? En el sentido del eje rojo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me vengo acá y me vengo a seleccionar que yo quiero que el punto de pivote o el punto donde empiece la rotación sea este, fíjense que el cursor que se me pone, que yo tengo el transportador ahí, es el que me permite rotar en este sentido y no es lo que yo quiero. Yo quiero rotar entonces de esta forma. ¿Cómo hago entonces a cambiar la rotación? Bueno, hay básicamente dos formas que son las más sencillas. Una es que yo haga un clic ahí y mantenga apretado el botón, o sea, tenga sostenido el botón izquierdo, no lo suelte el botón cuando hago el clic y indique ¿sí? Hacia dónde quiero orientar la rotación. En este caso yo quiero orientarla como va este eje, así que me apoyo por ejemplo en ese punto si quiero y ahí suelto el botón izquierdo y fíjense que ahora sí está bien colocado o como me interesaría que estuviera colocado entonces para generar la rotación este transportador. Ahora puedo hacer clic en este punto, ¿sí? Y empezar mi rotación y por ejemplo ponerlo en 90 grados. Puedo ponerlo en 90 grados ayudándome con el transportador o puedo directamente indicar 90 grados. Fíjense que acá abajo dice ángulo y va a decir 90 grados, ¿sí? Recuerden que esto se cambiaba, ¿sí? Ustedes podían cambiar el incremento, ¿sí? El incremento que hacen al generar una rotación, lo podían cambiar desde las preferencias de propiamente de SketchUp. Yo normalmente lo que hago cuando roto es indicar directamente un valor. Me parece que es la mejor forma de rotar sin no tener para no tener problemas. O sea, indicar un ángulo, ¿sí? De rotación. Ahora, voy a poner escape.
La otra forma que es muy sencilla de bloquear entonces cómo quiero el transportador y qué rotación quiero hacer es simplemente con las flechas que ya les dije infinidad de veces, arriba, abajo, izquierda y derecha. ¿Sí? ¿Recuerdan? Si yo pongo izquierda, se ubica entonces en el eje verde, en el eje rojo con la derecha y en el eje azul entonces con arriba. Entonces si yo quiero rotar, por ejemplo, de esta forma, toco la flecha de la derecha, vengo, me posiciono aquí, hago un clic aquí y empiezo entonces la rotación. Voy a hacer escape. Recuerden que no tengo por qué hacer un clic en el objeto, ¿no? O sea, yo puedo venir acá si quiero hacer un clic acá, ¿sí? O acá si quiero hacer un clic acá, ¿sí? Hago un clic acá, ¿sí? Y empiezo la rotación. Pero fíjense que la rotación obviamente va a variar, depende de donde yo coloque el transportador, ¿sí? ¿Se entiende lo que está pasando acá? O sea, va a tener que ver donde yo coloque el transportador en cómo va a rotar este objeto. Si yo pongo el transportador acá, por ejemplo, ¿sí? Hago un clic ahí y ahora hago un clic acá y roto, o sea, voy a rotar entonces desde el punto central, desde el punto donde yo coloqué el transportador. Esto tiene que quedar entendido. Bien, ¿qué sucede si yo tengo un ángulo? Supónganse que yo tengo acá, esto es un grupo, lo voy a editar, voy a entrar y voy a hacer un corte acá. Supónganse que yo quiero rotar en esta posición, en este ángulo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo venir entonces con la herramienta rotar, ¿sí? Puedo venir a tomar este ángulo. Fíjense que ese ángulo no respeta ni el ángulo rojo, ni el verde, ni el azul. Y cuando yo me pongo encima, el cursor del transportador me lo marca bien claro porque me lo pone en negro. Me pone el cursor en negro para decirme, mira, el ángulo este que vos estás queriendo rotar no existe, o sea, yo no tengo ninguna referencia, no está acorde a ninguno de los ejes, ¿sí? Pero sin embargo, el transportador reconoce ese ángulo. Fíjense que inclusive yo lo estoy haciendo sobre un objeto que está protegido, que está con esta cajita de cristal. Esto es un grupo. Pero yo de todas formas puedo venir acá y si quiero hacer un clic, ¿sí? Ahí, acá arriba, ¿sí? Y rotar en ese sentido. Ahora, fíjense que cuando yo vengo acá arriba, el transportador se me gira, ¿sí? Sin que yo quiera se me da vuelta y me puede resultar complicado venir a ubicarlo acá para rotar en ese ángulo si yo no lo bloqueo. Por eso puedo apretar Shift. Fíjense que bloqueo se pone de ese color. Ahora vengo, aprieto aquí, ¿sí? Aprieto aquí y roto. Yo tengo apretado Shift, ¿no? O sea, tuve apretado Shift cuando hice ese movimiento. Vamos de vuelta. Aprieto Shift, bloqueo, que eso es lo que quiero. Hago un clic en este punto, por ejemplo, para empezar la rotación. Ahora suelto Shift, si quiero, ahora no tengo que tenerlo apretado. Ya lo marqué, el transportador ya está bloqueado ahí. Elijo un punto, cualquiera, este por ejemplo, o puedo elegir este si quiero para empezar desde acá, y desde acá comienzo entonces la rotación, pero respetando esa diagonal o ese ángulo que tengo ahí. ¿Sí? Imagínense que yo quiero rotar este objeto, ¿sí? Quiero rotar este objeto, pero quiero rotarlo entonces desde este punto, o sea, quiero tomar este punto como eje de rotación y quiero rotarlo en esta forma, como establece esta cara que tenemos aquí. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, lo primero que tengo que hacer es seleccionar lo que voy a rotar. Lo segundo que voy a hacer es pasar a la herramienta de rotación. Voy a venir acá, ¿sí? En vez de apretar Shift, en este caso voy a apretar Alt, ¿sí? Para que Alt me tome este ángulo, me copie este transportador, ¿sí? Lo voy a apretar Alt. Fíjense que el cursor cambia. Ahora voy a venir acá a buscar este punto. Voy a buscar a este punto final. Voy a hacer un clic ahí y como ven, se ubica en ese punto el transportador exactamente con ese mismo ángulo. Ahora voy a tomar uno de estos puntos, por ejemplo, este punto, ¿sí? Voy a hacer un clic aquí y voy a empezar entonces la rotación a través de ese punto. ¿Sí? Voy a apretar escape. No presiono Shift acá, en este caso presiono Alt, ¿sí? Porque lo que quiero hacer es trasladar este transportador a otro objeto. Si yo presiono Shift, fíjense que lo que me hace Shift es que me bloquea el transportador, pero me bloquea el transportador y también me hace inferencia al plano. O sea, esto me permite que yo pueda buscar
en este mismo plano virtual, esto es como un plano virtual ahora, fíjense que si yo me desplazo se forma como una línea punteada, y esta línea punteada hace referencia a este mismo plano que continúa en el espacio como transparente, ¿sí? Manteniéndome el transportador con la misma inclinación. No sé cómo explicárselos. Es como que si este plano, en realidad, como si esto continuara aquí, así como continúa esa línea, ¿sí? Vamos a ver esto. Imagínense, acá no hay ninguna cara, no hay ninguna cara de nada, no hay cara, pero cuando yo hago esto de rotar y presiono Shift, lo que estoy haciendo es bloqueando ese plano. Cuando yo me salgo acá afuera, fíjense que me salgo acá afuera, pero me salgo como si estuviera realmente como si ahí hubiera una cara. ¿Sí? Es como que ahí, donde ahora no hay una cara, hubiera una cara y yo me estuviera trasladando con este cursor sobre esa cara. ¿Sí? No solamente me está respetando el transportador, sino el plano que me establece esa cara. ¿Sí? Entonces yo puedo venir a buscar un punto de estos, por ejemplo, en este mismo plano, establecer este punto si quiero, hacer un clic ahí y hacer mi rotación entonces basado en ese punto. ¿Sí? Pero en este caso, lo que yo quiero no es eso, lo que yo quiero es, propiamente dicho, tomar esa inclinación, ¿sí? Tomar esa inclinación y establecer yo el punto donde quiero que rote. Así que si yo quiero que empiece a rotar desde acá o que empiece a rotar desde este punto, vengo acá, hago clic en este punto, ¿sí? Y mi transportador se ubica en ese punto, ¿sí? En ese punto con la inclinación que tenía en aquella cara. Entonces yo acá ahora puedo controlar cómo roto este objeto. ¿Sí? Son cosas diferentes. Bien, voy a borrar esto. Y también, bueno, esto lo vamos a dejar así, les sigo mostrando entonces cómo usar el transportador. Bien, entonces ya vimos, podemos ayudarnos con las caras, podemos ayudarnos con Shift, incluso podemos ayudarnos con Alt. Otra cosa que podemos hacer con el transportador es que nosotros podemos crear arrays, igual que lo hacíamos con el comando mover. Fíjense, esto puede ser algo muy útil. ¿Sí? Yo puedo seleccionar, por ejemplo, esta figura, establecer entonces rotación, poner que quiero rotar de esta forma, establecer un punto, supónganse que quiero que sea este punto o que no quiero ese punto, quiero buscar un punto, ¿sí? Tomo como referencia ese y me alejo, ¿sí? Me alejo sobre el eje X. Fíjense que no sé si se llega a ver, pero hay como una línea punteada verde. Me alejo y digo, bueno, quiero que empiece desde acá, o sea, y acá hago el clic. Yo ahí me apoyé, pero no hice clic. Yo tomé el punto de referencia, ¿sí? Ese fue mi punto de referencia. Me alejé una X cantidad que la podría haber establecido por teclado, en este caso no lo hice, directamente hice el clic. Y ahora me falta indicar el punto desde donde quiero que empiece la rotación. Supóngase que yo quiero que empiece acá. Yo puedo ahora apretar control si quiero y fíjense que se pone el más y esto significa que yo voy a copiar. ¿Sí? Así como lo hacíamos con mover, que yo apretaba control y pasaba a copiar. En el caso de la rotación, yo aprieto control y paso a copiar, pero con el comando rotar. Así que yo puedo agarrar este objeto ahora, hacerle un clic acá y tirar para arriba y como ven yo genero una copia. ¿Sí? Supónganse que yo quiero generar no solamente uno, sino que quiero generar más de uno. Bueno, yo lo que podría hacer es, como les mostré antes con el comando copiar, generar un array o una matriz. Tengo dos formas de generar una matriz. ¿Se acuerdan? Con por, que es multiplicando una acción, multiplicando una copia, o puedo hacerlo con dividido, ¿sí? Y dividir un movimiento en una X cantidad de copias. Vamos a hacerlo con dividido en esta ocasión. Yo voy a venir acá a esto a 180 grados, ¿sí? 180 grados ahí y voy a hacer un clic ahí. Entonces ahí lo copié a 180 grados. Pero yo ahora puedo poner dividido 20 y tener 20 copias o 20 instancias, ¿sí? De ese movimiento o esa copia que yo hice en ese momento, ¿sí? Como lo ven ahí. ¿Se ve? Esto mismo yo se los muestro porque me parece que tengo necesidad de hacerlo y me parece que es útil. Sirve para lograr figuras más complejas. Por ejemplo, si yo empiezo a unir todo esto con líneas, yo puedo empezar a formar otro tipo de estructura que por ahí hubiera sido más difícil hacerlo de otra manera, ¿sí? Como esto, ¿sí? Fíjense que yo a medida que coso los polígonos, se empiezan a formar caras que yo ahí no tenía. Entonces yo, haciendo una estructura alámbrica,
¿sí? O revolucionando una forma alrededor de un eje, yo puedo lograr otro tipo de geometrías o modelar otro tipo de cosas. Voy a hacer control Z, ¿sí? Control Z hasta deshacer. Vamos a ver ahora lo mismo, pero esta vez estableciendo entonces el por. Yo puedo agarrar esto entonces otra vez, venir con la herramienta entonces de rotar, indicar cómo quiero rotar. Vamos a volver a poner con la flecha de la derecha el eje rojo. Otra vez les muestro esto, vengo y toco un punto, no hago clic, toco un punto, esto es para hacer referencia a ese punto. Ahora me alejo, se produce la línea punteada, ¿sí? Me alejo porque quiero, no es porque tenga que hacerlo, podría haber hecho clic arriba de ese punto, ¿sí? Me alejo porque quiero, la distancia que necesite, hago un clic, ¿sí? Todavía no estoy en el modo copiar, todavía estoy en el modo rotar y les quiero mostrar esto. No tengo que poner el control antes, lo puedo poner tanto antes como después. Yo en el ejemplo anterior, si retroceden el video, van a ver que puse control en este momento. Ahora en este momento yo dije, oh, quiero hacer una copia, entonces aprieto control. Ahora no voy a hacer eso, para que vean que se puede hacer de las dos formas. Yo voy a venir acá y voy a empezar a hacer un clic acá y voy a empezar el movimiento de rotación. Si yo ahora empiezo el movimiento de rotación y digo, cierto que yo esto lo quería copiar, no es que lo quiero mover, lo quería copiar, aprieto ahora control y automáticamente la máquina sabe que entonces lo que estoy queriendo no es mover, sino copiar, me deja el original abajo y lo que me traigo es una copia, ¿sí? Es lo mismo, nada más que aprieto el control después de empezar a mover o antes de empezar a mover, es exactamente lo mismo. Ahora yo estoy en condiciones de o venir a los 180 grados o al ángulo que a mí me interese y generar copias con dividido, o puedo establecer ahora si quiero, ¿sí? Puedo establecer ahora que quiero que esto se copie a un X ángulo. Acá la máquina me está preguntando qué ángulo querés copiarlo. Yo podría decirle a qué ángulo, ¿sí? 15 grados, 10 grados, los que fueran, ¿sí? En este caso voy a poner 15 grados, supónganse, hago un clic ahí, ¿sí? Y en vez de decirle ahora dividido, yo le voy a decir ahora entonces que me haga 20x y le pongo enter. Y fíjense que me hace 20 copias, ¿sí? O le puedo decir 10x y me hace 10 copias, o 5x y me hace 5 copias. Es otra forma entonces de hacer lo mismo. Si no lo entendieron, por favor, lo bueno que tienen los videos es que pueden tirarlo para atrás y verlo las veces que sea necesario y practicarlo las veces que sea necesario hasta que lo entiendan, ¿sí? No es nada complejo, pero puede que al principio se mareen un poco. Voy a borrar esto. Esto que hicimos es válido para cualquier cosa. Eso que yo copié ahí no era un objeto protegido como este. Era simplemente geometría, ¿sí? Caras, segmentos y grupos. Pero si yo quiero copiar objetos complejos como este, o inclusive más de un objeto como este, no tengo ningún problema. Yo puedo venir, por ejemplo, con el comando rotar otra vez, ¿sí? Ponerme en cualquier lado. Supónganse que me quiero poner acá, hacer un clic acá, establecer desde dónde quiero empezar a copiar este objeto. Supónganse que desde acá, ¿sí? Le hago un clic ahí, empiezo el movimiento, digo, no, cierto que lo quería copiar. Entonces aprieto control, ¿sí? Y supónganse que hago inferencia en ese punto. Digo, bueno, lo quiero copiar entonces desde hasta ese punto. Hago un clic ahí y ahora pongo 20x, ¿sí? O 10x, o 5x, ¿sí? O 9x, ¿sí? Y como ven, estoy repitiendo entonces la copia la cantidad de veces que quiera en la misma distancia cada una de estas copias. Estoy creando un array, entonces de otra forma, con otro tipo de objeto. Si esto mismo ahora lo quiero copiar, me puedo venir acá, hacer un clic acá, puedo hacer un clic acá, empezar, si quiero el movimiento, ¿sí? Vamos a hacerlo más complejo. Vamos a seleccionar todo esto, ¿sí? Me vengo acá, selecciono, hago clic acá, empiezo el movimiento, digo, no, esto lo quiero copiar, ¿sí? Vengo y lo pongo así y digo, bueno, quiero de estos, supónganse que quiero 5x o 6x, ¿sí? Y tengo eso de esta forma. Si quiero copiar esto, otra vez, selecciono todo esto, movimiento de copiar, vengo aquí, ¿sí? En cualquier lado, hago un clic acá, comienzo el movimiento, digo, no, quiero una copia, aprieto control, me pongo ahí, hago un clic ahí y digo 9x y tengo 9 de estas copias, ¿sí? Como lo están viendo ahí. Bien, es todo por ahora. Voy a borrar esto.
Nos vemos en un próximo video. Imagino que quedó entendido entonces el comando rotar y la forma de usar el comando rotar y cómo crear array o matrices con el comando rotar. Por favor, si esto no lo tienen claro, vean el video las veces que sea necesario hasta que lo aprendan. Chao, chao.